Buenas noches, queridos estudiantes. Esta es la clase del día jueves 3 de agosto y la última clase estuvimos hablando sobre regresión logística multinomial y vimos un modelo que no toma en cuenta para nada el orden de los niveles de la variable categórica y que queremos predecir. Simplemente lo considera como nominal. Y una de las cosas ahí, si ustedes recuerdan, cuando se hizo el nominal, fue de que se modeló el logit, ¿verdad? De la probabilidad de la categoría J sobre, perdón, no el logit, el logaritmo. El logaritmo de la probabilidad de la categoría J sobre la probabilidad de la categoría J en función de alfa J más beta JX, ¿verdad? Y esto era para J igual 1 hasta J menos 1. Entonces, por ejemplo, si J era igual a 4, esto implica que iban a haber 6 parámetros. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 y también beta 1, beta 2, beta 3. ¿Ok? No había ninguna restricción sobre la forma de estos parámetros. Positivos, negativos, realmente no importaba. En el sentido de que eh, las variables no tienen ningún orden en particular. No las variables, los niveles del y no tienen ningún orden en particular. ¿Ok? El día de hoy quiero considerar un modelo para variables ordinales. ¿Qué sucede cuando el y es ordinal? Entonces vamos a tratar de ver eso. Y supóngase que su y tiene, así mismo como antes, j categorías, ¿verdad? Antes de eso, un breve repaso de algo que ya hemos visto antes. En algún momento hablamos de la función logística, ¿verdad? Que era así. Y esa función dijimos en clases, ese fue en el aula del otro día, que luce como una acumulada, una distribución acumulada de una variable aleatoria. Entonces, luce de esta manera. F de x es igual a e a la x sobre 1 más e a la x. Y usted se acuerda que en clase dijimos que si en vez de f utilizábamos la acumulada, la normal estándar, entonces era regresión Probit. Y también mencionamos que había otro tipo de regresión como Cauchy, complementary log-log, logaritmos complementarios, etcétera. Como esto es una función acumulada, también tiene una función de densidad. Si usted calcula la densidad, f de x, que es f', la derivada de la acumulada, ¿se acuerdan que el otro día vimos que esta derivada, esto era p y la derivada era p por 1 menos p? Entonces quedaba algo así como e a la x sobre 1 más e a la x al cuadrado. Esta la hicimos el otro día en clases, en la pizarra, en el aula, mejor dicho. Demostramos esa derivada, ¿verdad? Entonces, así teníamos nosotros, es eso de ahí. Esta derivada, esta densidad que está aquí, esta función de densidad, luce más o menos así. Indica que tan rápido sube la acumulativa. La parte más rápida de la acumulativa es en el medio. Se parece un poco a la normal y es simétrica también por si acaso, sino que mi dibujo me salió mal. Pero es simétrica, se parece a la normal. De hecho, me parece que si aquí le pongo e a la 1.7x y aquí era 1.7x, es bastante similar a la normal estándar. Pero tiene colas un poquito más pesadas que la normal estándar. Esto lo he traído a colación porque vamos a usar este detalle en breve cuando desarrollemos lo que es los modelos de regresión logística multinomial para variables ordinales. Ahora, para variables ordinales, como usted tiene una variable con varias categorías, vamos a poner categoría 1, categoría 2, etcétera, categoría J, y tenemos un orden en las categorías. Digamos, categoría 1 menor que categoría 2, menor, etcétera, menor que categoría J. Pudiéramos tener un orden. Eso quiere decir que lo que haga va a depender del orden en que lo ponga. ¿Se acuerdan que al último, en regresión logística multinomial, ¿no estoy grabando? Creo que sí, sí. En regresión logística multinomial,
habíamos visto que uno podía escoger cualquiera como nivel de referencia. Aquí no hay tanto eso. Aquí solamente hay un orden de las categorías que va desde menor hasta mayor. Quizás pudiéramos cambiar el orden de mayor a menor y cambiarían los signos nada más, ¿no? Pero tenemos un solo orden aquí de las variables o de las categorías de la variable que quiero explicar, la variable que quiero predecir. Una opción en variables ordinales, y esto lo hemos discutido antes en clases, es asignar a cada una puntuación. ¿Se acuerdan que eso hicimos en el caso de la malformación en bebés de madres que habían tomado alcohol? Que lo que le hicimos fue asignar una puntuación, en este caso a la cantidad de alcohol que había tomado la mamá. Pero también vimos en ese ejemplo de que se asigna una puntuación así nomás, 1, 2, 3, 4, 5, no encontramos la relación, pero cuando le asignamos una puntuación más significativa, en este caso que representara mejor la cantidad de alcohol que la mamá bebía, ahí sí encontramos una relación significativa. Entonces, una posibilidad es simplemente asignar números a cada categoría y tratarla como una regresión regular, regresión normal, una regresión numérica, no categórica. Eso es válido, tiene su validez, ¿no? Sin embargo, ahorita quisiéramos hacer una regresión que sea agnóstica al número, que solamente tome en cuenta la ordinalidad de las categorías y que no le asigne ningún número a ninguna. ¿Ok? Los números que le asignaremos sí dependerán un poquito de la probabilidad, nada más. Entonces, ¿cómo le hacemos para asignar números? Pudiéramos pensar en Y como el resultado de una variable que está detrás, una variable latente que no podemos medir, pero que se llama Z. Por ejemplo, pudiéramos pensar que tenemos esta variable Z y que este Z tiene ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, alfa 1, alfa 2, etcétera, hasta alfa j-1. Un valor menos que el número de categorías. Entonces, estas categorías aquí dividen el rango de posibles valores de Z en J categorías. Y pudiéramos pensar que cuando Z es menor o igual que alfa 1, en este intervalo Y es igual a C1. Mientras que en el intervalo de acá Y es igual a C2. Y así sucesivamente. Note que la categoría se pone justo antes del número, ¿no? Categoría 1 antes de alfa 1, categoría 2 antes de alfa 2. Antes de alfa j-1 irá, obviamente, la categoría j-1. Y al final, la categoría j sería para acá. Entonces, ejemplifiquémoslo con un pequeño ejemplo, ¿no? J igual a 4. Si j es igual a 4, entonces yo tendré tres posibles. Tengo el eje Z, variable latente, variable numérica que no observamos, con tres posibles coeficientes, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Aquí Y igual C1, aquí Y igual C2, aquí Y igual C3 y aquí Y igual C4. ¿Ok? Entonces, básicamente estamos diciendo que el evento Y igual C1 es equivalente al evento Z menor o igual que alfa 1. Que el evento Y igual C2 es equivalente al evento de que alfa 1 o que Z esté entre alfa 1 y alfa 2. Y así sucesivamente, ¿no? Voy a hacerlos todos. Categoría 3, Y igual a categoría 3 es equivalente al evento de que Z está entre alfa 2 y alfa 3. Y finalmente, Y igual categoría 4 quiere decir que Z es mayor que alfa 3. ¿Ok? Entonces, con estos tres coeficientes definimos. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Esta variable Z que no observamos es una variable numérica latente, pero tiene una función de densidad. Y esta función de densidad
le vamos a poner la densidad logística justamente. Y entonces el valor o la ubicación de los alfas determina básicamente las probabilidades de la categoría. Entonces si aquí está alfa 1, quiere decir que esta sería la probabilidad. Esta área que está aquí sombreada con celeste sería la probabilidad de la categoría 1. Si por ejemplo alfa 2 estuviera por aquí, se voy a sombrear en amarillo, la probabilidad de la categoría 2, vamos a poner aquí pi 2, caería ahí dentro, ¿verdad? Entonces pi 2 o la probabilidad de la categoría 2 sería esa. Entonces, ¿qué determina la ubicación de los alfas? Básicamente las probabilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted me dice, y esta probabilidad, ¿cómo la puedo calcular? ¿Tengo que integrar? No necesariamente, ¿no? Eh, sí, bueno, se integra, pero este de aquí es f de x. Entonces, usted podría calcular pi 2, por ejemplo, o pi 1, como la acumulada evaluada en alfa 1. Y pudiera calcular pi 2 como la acumulada en alfa 2 menos la acumulada en alfa 1. O sea, en ese sentido, eh, tengo que integrar, pero realmente no tengo que integrar porque en el caso de la logística conozco cuánto es la acumulada, conozco cuánto es, ya integrado, por así decirlo, ¿no? Pero es un integral porque es el área bajo una curva. Pi 3, por aquí está quizás alfa 3, entonces pi 3 sería el área que está aquí, pi 3. Vamos a ponerla esta con un marcador fosforescente, ¿ya? Y acá pi 4. Entonces pi 3 sería f de alfa 3 menos f de alfa 2. Y finalmente pi 4 sería 1 menos f de alfa 3. ¿Ok? Así sería como calcularía las probabilidades de 4 categorías basado en una función de densidad. En este caso la función de densidad va a ser la logística, ¿no? Si esta función de densidad es la logística, si esta de aquí es la que escribí hace un rato, ¿no? E a la x sobre 1 más e a la x al cuadrado. Entonces la acumulada es, en ese caso, la escribí hace un momento, e a la x sobre 1 más e a la x, ¿no? Esa sería la acumulada. Perfecto. Entonces ya estamos viendo ahora o pensando en la variable categórica ordinal como teniendo una variable numérica latente detrás que hace que se produzcan las categorías. ¿Y cuál es la idea? Nos gustaría, en vez de hacer una modelación para Y directamente, podemos hacer una modelación con Z que no observamos. Yo aquí tengo X, ¿verdad? Tengo aquí Z, que es numérica, y entre X y Z son dos variables numéricas, puedo establecer una línea recta, ¿verdad? Entonces, ahí está mi línea recta. ¿Ok? Y esa línea puede tener una cierta ecuación. Vamos a suponer que esta recta pasa aquí por el origen, ¿ya? Y que esta es la ecuación de la recta z igual beta x. Una recta bien sencilla que pasa por el origen. Z igual beta x. ¿Ya? Entonces, la idea aquí es que recuerde que Z va a producir las categorías alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y entonces, alrededor aquí de esta línea, o esta línea que está aquí, va a indicar en dónde está centrada la densidad. Y la densidad la vamos a ir moviendo, por así decirlo, ¿no? Aquí realmente no vamos a trabajar con X. Aquí un pequeño error. Vamos a trabajar con Z. Porque vamos a hacer realmente ahorita con Z. Como que la densidad, la numérica es Z, ¿no? Esa es la numérica, la que no observo, es Z. Entonces vamos a trabajar con una densidad de Z. Y la idea aquí es que en vez de Z, o
La densidad va a depender, o el centro de z va a depender de x. Entonces pudiéramos pensar aquí como z igual bx más un error. Y este error podemos pensar que es el que tiene la distribución f de epsilon igual, por gusto hice hace un rato, e a la epsilon sobre 1 más 1 más e a la epsilon al cuadrado. Entonces, esa de ahí es la que tiene la densidad. Este error está centrado alrededor de 0. Este es el centro del error. Entonces ese error con centro 0 se lo agregamos a beta x. Entonces pudiéramos pensar que aquí, y voy a tratar de hacer un dibujo tridimensional, aunque no soy tan bueno dibujando, pero como que aquí se hace una densidad que va centrada aquí, beta x. Y este error es logístico. Luego acá pudiéramos pensar en otra, ¿no? Ahí está, centrada ahí. Y ese es el error logístico. Pudiéramos pensar, aunque esto no es así, no es más como así, así. Ahí parece que está un poquito mejor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, al hacer usted esta regresión, ¿qué va a suceder? Va a suceder que, fíjese que la primera, para la primera, la probabilidad de la categoría 1 es bastante alta. Es una área bajo la curva, la estamos viendo en 3 dimensiones, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede para la última? Para la última, la probabilidad de alfa 1 es bien pequeñita. O sea, a medida que x va aumentando, la probabilidad de alfa 1 va disminuyendo. Pero ¿qué pasa con la de alfa 3? La de alfa 3 aquí era chiquitita. Acá ya iba siendo un poquito más grande. Y acá ya la probabilidad de alfa 3 es mucho más grande. Alfa 3 es hasta más o menos aquí. Entonces, a medida que la x va aumentando, la probabilidad de la cuarta categoría, acuérdense que este de aquí es y igual c4. Todo lo que pasa por arriba de alfa 3 es y igual c4. Mientras que este de aquí es y igual c1. Entonces la categoría o la variable categórica, la variable, digamos, eh, a ver, la probabilidad de la variable que y esté en la categoría 1 es alta para x bajo y comienza a disminuirse a medida que x aumenta. Mientras que la de que esté en la categoría 4 es baja al principio y comienza a subir. Y lo que pasa en las categorías 2 y 3 es algo intermedio, ¿no? Los unos van subiendo, los otros van bajando, etc. Entonces esa es más o menos la idea que proponemos aquí, ¿no? Ahora, el alfa 1, alfa 2, alfa 3, debo calcular esas probabilidades, ¿no? Bueno, no esas probabilidades, en algún momento tendré que estimar eso. ¿Sí? Más adelante veremos cómo se estiman esos. Pero ahora, ¿cómo calculo, cómo calculo las probabilidades aquí? Porque note usted que las probabilidades están realmente en función de las acumuladas y de diferencias de acumuladas. Entonces, en vez de trabajar con las probabilidades, directamente vamos a trabajar con las acumuladas de las probabilidades. Porque fíjese usted aquí, ¿qué sale de aquí? De aquí sale pi1 si es igual a f de alfa 1. Pero ¿cuánto es pi1 más pi2? Pi1 más pi2. ¿A qué es igual eso? Pi1 más pi2. ¿No es verdad que es f de alfa 2? ¿Y cuánto es pi1 más pi2 más pi3? ¿No es verdad que es f de alfa 3? ¿Y cuánto es pi1 más pi2 más pi3 más pi4? Eso va a ser 1, ¿no? Ahí no hay nada. Entonces, es más fácil trabajar directamente con la acumulada si en vez de trabajar con las probabilidades originales, trabajo con las probabilidades categóricas acumuladas. Categoría 1 más categoría 2, categoría 1 más 2 más 3. Y estas las igualo a estas acumuladas de f. ¿Ok? Pero esta acumulada de f va a ser la acumulada del error.
Entonces, fíjese, el error es igual a z menos beta x, ¿verdad? Oh, espérese, antes de eso. La probabilidad de la categoría 1 es la probabilidad de y igual categoría 1, pero también es la probabilidad de z menor o igual que alfa 1, ¿verdad? Pero z, ¿qué es z? Z es beta x más epsilon menor o igual que alfa 1. Pero no sé la de beta x, eso es una constante, la variable aleatoria es epsilon. Esto va a ser igual a la probabilidad de que epsilon sea menor o igual que alfa 1 menos beta x. Y ahora esta que está aquí, es la que vamos a igualar a f. Esta es la acumulada de epsilon evaluada en alfa 1 menos beta x. Quizás para hacerlo un poquito mejor, a ver, para hacerlo un poquito mejor, vamos a poner vamos a ponerlo acá, ahí, ya. Por un razonamiento similar, cuando usted hace, digamos, pi1 más pi2, le va a quedar la probabilidad de z menor o igual que alfa 2, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, lo quiero tener un poquito más aquí. Ahí sí. Entonces, pi1 más pi2 le va a quedar probabilidad de z menor o igual que alfa 2, etcétera. Le va a quedar f de alfa 2 menos beta x, ¿verdad? Y finalmente, pi1 más pi2 más pi3, va a quedar f de alfa 3 menos beta x. Así es como quedarían expresadas las diferentes probabilidades acumuladas de la variable categórica en función de esta regresión de z. Pero recuerde que z no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que realmente queda? Aquí habría que sacar f inversa. Y solo un detalle para recordar. Acá decíamos que f era esto. Ups. ¿Dónde lo puse? Aquí lo podemos ver, donde teníamos f de z, ¿no? Aquí. Si esto es p, ¿cómo es la inversa? ¿Cómo es z? Z igual f inversa de p. Esto ya lo hemos hecho antes. La inversa queda logaritmo de p sobre 1 menos p, lo cual es igual al logit de p, ¿verdad? Logit de p. Entonces sabemos calcular la inversa de la acumulada de la logística, porque ya lo hemos hecho antes. Entonces aquí vamos a hacer algo parecido. Aquí tengo todas estas, pi1 igual a esta acumulada, pi1 más pi2 igual a esta, y pi1 más pi2 más pi3 igual a esta. Entonces hacemos la inversa. Este modelo entonces queda logit de pi1 es igual a alfa 1 menos beta x. Logit de pi1 más pi2 queda alfa 2 menos beta x. Y logit de pi1 más pi2 más pi3 queda igual a alfa 3 menos beta x. A diferencia de regresión multinomial, donde en regresión multinomial yo tenía beta 1, beta 2, beta 3, hubiera tenido 6 parámetros. Aquí solo tenemos una sola pendiente y 3 interceptos, por así decirlo. Y otro detalle, este signo negativo. El libro lo tiene en positivo. ¿Pero por qué lo digo en negativo? Porque Nere, cuando hagamos, hace con negativo. Aparte de hacerlo con negativo, es más fácil interpretar los coeficientes. Porque si usted quiere poner un negativo y le da beta positivo, quiere decir que
Y aumenta cuando X aumenta. Pero si usted será del libro que pone más, tiene que cada vez que interpreta cambiar el signo. Entonces, en ese sentido, en R lo han hecho más fácil de interpretar. Aquí han conservado el signo menos. Y entonces usted puede interpretar beta de la manera correcta. Usted ve que beta es positivo, mayor X, mayor Y. Si ve que beta es negativo, mayor X, menor Y. Pues, ¿no? Entonces, podremos interpretar correctamente. Pi 1 más pi 2 más pi 3 más pi 4 es igual a 1. Entonces ahí no pudiéramos hacer el logit, pues, ¿no? En este caso porque son 4 categorías. Entonces, ahí no pudiéramos hacer el logit. Son 4 categorías. Pero con las 3 primeras, con las acumuladas, sí puedo hacer el logit. Entonces, ¿cómo queda el modelo ya en forma general? En forma general, para J categorías, el modelo queda que logit de pi 1 más pi j es igual a alfa j menos beta x, donde j va desde 1 hasta j menos 1. Y es importante esta parte, los alfas, eh, los alfas están ordenados entre sí. ¿Ok? Los alfas tienen que estar ordenados entre sí. Pongo menor o igual dando la posibilidad de que alguna probabilidad sea cero. Si dos alfas son iguales, va a dar un pi j, un pi igual a cero, ¿no? Pudiera ser, pero normalmente no vamos a tener eso. De hecho, déjenmelo como menor nomás. Porque si tengo una probabilidad con cero, tengo problemas, ¿no? Es mejor no ponerla si no sale esa probabilidad. Pero si todas las probabilidades son, todas las categorías son posibles, entonces va a salir eso, ¿no? Estrictamente menor. ¿Ok? Entonces ese es el modelo que vamos a considerar. Logit de eso, ¿no? Pudiéramos escribirlo también de esta manera, ¿no? Por cierto, logaritmo de pi 1 más pi j sobre 1 menos eso. Pero 1 menos eso será pi j más 1 hasta pi j mayúscula. Esto es igual a alfa j menos beta x. ¿Ok? Y vamos a ir tratando de hacer dibujos, ¿no? De las diferentes. Entonces, antes de ir al ejemplo, ¿qué tipo de curvas da esto, no? ¿Qué tipos de curvas da esto? Con el negativo ahí. Las curvas que dan, por ejemplo, si tengo 4 categorías, tendría 3 curvas logísticas. 3 curvas logísticas. ¿Ok? Si este es X, ¿no? Y esto sería una probabilidad. Una probabilidad, entonces va hasta 1. ¿Ok? Entonces, esta de aquí pudiera corresponder quizás a pi 1 más pi 2 más pi 3. Esta pudiera corresponder a pi 1 más pi 2 y la de aquí pudiera corresponder a pi 1. Entonces pi 1 tiene una regresión logística, pi 1 más pi 2 también una curva logística y pi 1 más pi 2 más pi 3 una curva logística. Aquí se refleja un poco lo del, lo del beta negativo, porque si ve que va hacia atrás. Aquí está la más grande y aquí va la más chiquita. Este sería el caso si beta es positivo. Si beta es positivo va hacia atrás. ¿Y por qué? Bueno, básicamente, a medida que X aumenta, aquí estamos diciendo que la probabilidad, por ejemplo, de la primera categoría va aumentando. Déjeme ver, compararle con el del libro. A lo mejor estoy diciendo esa parte mal, pero déjeme ver. Aquí en el libro tenemos... Sí, aquí está, ¿no? Sí, lo dije exactamente mal. Lo dije al revés. Um, lo dije al revés. Vamos a poner aquí otra vez. Lo dije al revés. Esa es pi 1. La de aquí es pi 1. A ver, perdón.
Me volví a confundir una vez más. Sí, también ese es pi1. La de aquí es pi1 más pi2. Y la de aquí es pi1 más pi2 más pi3. Okay. Voy aumentando en x, ¿verdad? La categoría de pi1 va subiendo. La de pi1 más pi2 va subiendo. La de pi1 más pi2 más pi3 va subiendo. ¿Qué implicaría esto para, digamos, las distintas probabilidades? Fíjese, si usted despeja, pi1 es fácil de despejar porque pi1 simplemente va a quedar e a la alfa 1 menos beta x sobre... Ah, ya sé por qué me equivoqué. Es porque el libro trabaja con... Yo estoy trabajando con menos, el libro trabaja con más. Perdonen chicos, pero voy a corregir el gráfico. Si beta es positivo, si beta es positivo, entonces las curvas van a dar así. Ya mi confusión fue por lo que el libro trabaja con más. Pero las curvas se dan así. Así es como se dan las curvas. ¿Sí? Em, una curva, la que está aquí, la que está aquí, em, como beta es positivo, aquí entra como negativo al hacer el logit, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿esta de aquí corresponde a cuál? ¿Pi1, pi1 más pi2 más pi3 o pi1 más pi2 o pi1 más pi2 más pi3? La del centro es fácil, porque la del centro es pi1 más pi2, ese no importa. La pregunta es la de aquí, si corresponde a pi1 o a pi1 más pi2 más pi3. ¿Ok? Para tratar de responder esa pregunta, pensemos en el asunto del ordenamiento. Dijimos que los alfas tienen que estar más ordenados. Eso quiere decir que la curva correspondiente a alfa 1 siempre va a estar por debajo de la correspondiente a alfa 2 y siempre te va a estar por debajo de la correspondiente a alfa 3. Eso quiere decir que la de aquí, la de arriba, es la que está atada a alfa 3. Por ende, esta es pi 1 más pi 2 más pi 3. Porque esta corresponde a alfa 3, que tiene el alfa más alto. El beta es el mismo para todos. Entonces son curvas paralelas. Las aquí, aunque no lo usen paralelas en el dibujo, pero son paralelas. No tienen, bueno, no exactamente paralelas porque es logística, pero son curvas que se han desplazado a la derecha básicamente, ¿no? Esta misma curva desplazada a la derecha. Las probabilidades más altas corresponden al alfa más alto. Y esta primera de acá corresponde a pi 1. Entonces, parecido a lo que pasó en el dibujo de temprano, si tengo una relación creciente, a medida que x crece, la probabilidad de pi 1 va disminuyendo y la de pi 4 va aumentando. Aquí sucedió algo similar, ¿verdad? A medida que x crece, la probabilidad de la primera categoría va disminuyendo. ¿Ok? Mientras que la de las otras categorías, la cuarta, va aumentando. Podemos sacar aquí esas, las de cada categoría, sí. La de pi 1 es fácil porque la de pi 1 es una copia. La de pi 1 es así. Pero fíjese qué pasa con pi 2. Pi 2 será la resta entre pi 1 más pi 2 menos pi 1, ¿no? O sea, aquí es chiquito, de ahí se va haciendo más grande y de ahí se va siendo más chiquito. Entonces, ¿cómo va a lucir pi 1 o pi 2? Pi 2 va a lucir así. Va a lucir así y así. Algo así será pi 1. Quizás un poquito más. A lo mejor aquí es chiquito, de ahí va a ser grande y de ese es chiquito. Esta de aquí sería pi 1 y la de aquí sería pi 2. Quizás pi 3 luce así. Pi 3. Y pi 4 finalmente es 1 menos esta.
Entonces pi 4 tendrá esta forma. ¿Sí? Este será pi 4. Entonces, pudiéramos nosotros graficarlo o visualizar las probabilidades como la más probable cuando x bajos es pi 1. De ahí, a medida que x aumenta, va aumentando la probabilidad de pi 2 y disminuyendo la de pi 1. Pero a medida que x aumenta, disminuye la de pi 2 y aumenta la de pi 3. Y a medida que x aumenta, disminuye la de pi 3, aumenta la de pi 4. La de pi 4 está aumentando en todo el intervalo y la de pi 1 está disminuyendo en todo el intervalo. Pi 2 y pi 3 tendrían en este caso una, un máximo valor, ¿no? No necesariamente pi 2 y pi 3 puede que lleguen a 1, por si acaso. Pi 1 y pi 4 sí, pero pi 2 y pi 3 no necesariamente. ¿Ok? Entonces, esa es otra forma de visualizarla. Note que nunca calculamos z. Z fue una construcción teórica, nomás una variable latente. No la necesitamos. Simplemente suponemos que existe, pero sí estimamos estos alfas, ¿no? Estos alfas ordenados en algún momento. ¿Qué les parece si aclaramos todo esto con un ejemplo? Entonces, ¿qué ejemplo he preparado para hoy? Lo tenía aquí en la página del ejemplo que quería considerar con ustedes. Sí. Este de aquí es un ejemplo en ciencias ambientales. La idea es un estudio de toxicidad. Entonces, en este experimento hicieron pruebas con ratones eh, a los cuales los expusieron a sustancias potencialmente peligrosas cuando eran fetos que estaban en el desarrollo. En particular, aquí se iba a probar el diethinel glicol dimetil éter. Los químicos sabrán exactamente qué es esta sustancia industrial, ¿no? Pero vamos a ponerla aquí. Estos serían los datos. Entonces quiero ingresar esos datos. El X es este que está aquí, ¿verdad? Y estas son las variables de respuesta, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer. Vamos a hacer. El. No vamos a hacer data frame esta vez. Les voy a enseñar solo cómo hacer así nomás. Entonces, la concentración. Tengo que. Este de aquí repetirlos 3 veces. Entonces, vamos a repetir. El vector 0, 62.5. 62.5, 125, 125, 250 y 500. Vamos a repetirlo 3 veces. Ya. Entonces ahí está, ¿no? Repetido 3 veces. Vamos a poner la variable de respuesta es non-life, quiere decir que se murió. Nació con malformación o nació normal. Entonces, vamos a poner aquí respuesta, ¿no? O resultado. Respuesta, vamos a repetir las variables. Primero vamos a ponerlo como factor. Factor. Ya. Aquí puedo repetir lo que es que nació muerto, que nació con malformación. Vamos a poner malfor para hacerlo más rápido. Y normal. Ya. Malformación. No puedo evitarlo. Y aquí quiero repetir el 5 3 veces. Entonces, eso quiere decir que el primero va a repetir los 5, el segundo 5, el tercero 5. Entonces ahí está, ¿no? Muerto, 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 malformación, malformación. Entonces, y ahí um, tenemos frecuencias. Tenemos frecuencias. Me pregunto si POLR admite frecuencias. Déjeme ver. Response debería ser un factor. El modelo. Ya. Casi. Vamos a ver si lo podemos hacer como hicimos con el de la multinomial.
¿verdad? Frecuencia, si no tendremos que hacer algo. 15, 17, 22, 15, 17, 22, 38, 144. Uy, esos sí van aumentando los muertos a medida que aumenta el tóxico. 107, 5932, también la 132. También van aumentando los de malformación, ¿no? 281, 225, 281, 225, 283, 202, 9. Uy, casi no queda ninguno vivo. Pobres ratoncitos. 15, 17, 22, 38, 144, 107, 59, 132, 281, 225, 283, 202, 9. Muy bien. Parece que estamos bien. Ya. Ya sé cómo lo vamos a hacer. La frecuencia va a ser el peso. Sí, me parece que eso está en los ejemplos, que uno puede poner la frecuencia como ponderación. Así es. Ok. Entonces, vamos a poner la regresión en este caso. El comando polr. Polr. Polr quiere decir Proportional Odds Logistic Regression. Ese es el nombre más completo. La regresión logística de posibilidades proporcionales. ¿Ok? Este es el que se ajusta a las acumulativas, ¿no? Antes de eso tengo que cargar la librería. Vamos a hacerlo acá. Librería más. Y ahora sí, por R, la variable de respuesta es el factor versus la concentración del químico y la ponderación está en frecuencia. ¿Ya? Pudiera hacerlo así. También pudiera tener una base de datos donde tengo... ¿Cuánta es la suma de frecuencia? 1435 ratones. Tendría que tener 1435 filas, ¿verdad? Con una columna para concentración y una columna para respuesta. Pero se van a repetir muchos, ¿no? Porque las concentraciones y las respuestas se repiten. Entonces, en vez de hacer eso, tengo aquí solamente 15 observaciones, pero con la frecuencia como ponderación. R toma en cuenta eso y ajusta, ¿de acuerdo? Porque si no me tocaría hacer algo más ineficiente, ¿no? Vamos a ver en este caso qué nos da el summary. Entonces, nos da aquí, primeramente acá abajo, vemos los interceptos. El alfa 1, que es el alfa, son tres categorías, ¿no? Entonces solamente va a haber dos alfas. Y están ordenados. El alfa 1 tiene que ver con el paso entre malformación a muerto. Un pequeño detalle que hay aquí, en el cual yo me equivoqué. Y van a ver, porque aquí el orden que tomó fue malformación a muerto y muerto a normal. Pero realmente muerto es primero, malformación segundo, normal tercero. Es porque esta variable de respuesta nunca le especifiqué que era ordinal. Y entonces lo puso por orden alfabético. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una pequeña... Vamos a hacer una pequeña... Un pequeño cambio, ¿ya? Aquí voy a ponerle... Voy a quitar esto. Pack. Voy a poner los números 1 al 3. ¿Ok? Y esos números le vamos a poner como niveles. Le vamos a poner esto. Y en vez de factor me parece que puedo poner la palabra order. Y entonces, con ese pequeño cambio que acabo de hacer, puse los niveles del 1 al 3, pero luego le puse etiquetas. Muerto, malformación normal. Note... espérenme, no me funcionó. Labels, no labels, labels. Ahí sí.
Ahora sí. Lo mismo que en antes, muerto, muerto, malformación normal, pero esta vez los niveles tienen un orden. El order le dice a R que el factor es ordinal. Muerto va antes que malformación y antes que normal. Temprano se puso malformación como el peor de los casos, muertos como el intermedio, normal como el mejor, ¿no? Entonces, ahora sí, volvemos a hacer la regresión. Ya. Ahora sí tenemos el orden que es. Para pasar de muerto a malformación, el alfa 1 es menos 4.5. Y para pasar de malformación a normal, el alfa 2 es menos 3.15, ¿verdad? Y el, la concentración o el beta, en este caso la pendiente, es menos 0.00618. ¿Qué quiere decir este negativo? Quiere decir que entre más concentración de tóxico, menos probabilidad de que nazca normal. Porque acuérdense que este es el nivel ordinal, el nivel más bajo es lo peor, muerto, y el nivel más alto es lo mejor, normal, el intermedio de malformación. Entonces, aquí la probabilidad o el ser alto en esta variable, mejor dicho, al aumentar concentración va a disminuir eh, el nivel de Y. Disminuir quiere decir de normal a malformación y de malformación a muerte, ¿no? Eso es lo que quiere decir ahí, disminuir. Un gráfico nos pudiera ayudar a entenderlo mejor. Entonces vamos a hacer ahorita, digámoslo así, varios gráficos. Eh, Quisiera, para hacer los varios gráficos, um, a ver, entonces, para hacer los varios gráficos, me interesa hacer, ok, vamos a usar algo parecido a lo que hicimos el otro día. Voy a usar la librería tidyr. Vamos a crear el formato largo, que va a ser un data frame que contendrá eh, la variable concentración, la variable respuesta y la variable frecuencia. Os voy a poner un data frame. ¿Ok? Entonces, ahí está el data frame. Y vamos a hacer al formato ancho para lo que quiero, el gráfico que quiero hacer. Vamos a poner aquí en formato ancho. En formato ancho quiero hacer pivot wider. Ok. Pivot wider, quiero poner aquí la data largo y ponerle que los nombres vienen de la variable respuesta y que los valores vienen de la variable frecuencia. ¿Ya? O sea, ancho ahora va a estar de esta manera, ¿no? Tengo la concentración y tengo el número de muertes de malformación y normal. Ahora, ¿por qué lo quería poner así? Porque fíjese, vamos a coger ahora esta de subtabla de acá de las 5 columnas, muerto, malformación y normal, y vamos a crear las proporciones por filas. Entonces, vamos aquí proporciones por fila. Proporciones por fila va a ser, vamos a sacar ancho, excepto la primera columna. Ya. A esta le vamos a hacer prop table. Déjenme ver si esto funciona. Prop table. Ajá. Casi. Y ahora le ponemos margin 1. Casi, casi, casi. Déjenme ver si aquí le pongo as matrix. A ver si ahí lo hace. Pa, 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 pa.
Ahí sí. Entonces, ahora yo tengo aquí las probabilidades para cada concentración. Entonces, para la concentración 0, 5% se murieron, 3 por 1000 malformación, 94% vivieron. Para la concentración 62.5 fue 0.07, 0.92, así. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero hacer un matplot. Quiero hacer un matplot de matplot de, a ver, matplot de ancho, dólar concentración como X y como Y las proporciones de fila. Entonces, aquí vamos viendo la del 1 cómo va subiendo, ¿no? La del 2 también parece que aquí subió y la del 3 va bajando. Y ahora quiero agregarle ahí el ajuste de esta regresión que hicimos acá arriba. Entonces vamos a hacer aquí curve. ¿Habrá un mat curve? Me pregunto. Déjame ver una cosita. A ver si hago curva por curva. Expresión. Vectorizing. Déjame ver el matplot. Matplot, matpoints, matlines. Vamos a usar este mejor, matlines, más rápido. Curve tendría que hacer 3 comandos y calcular varias veces la predicción. Vamos a hacer el matlines. Ya. Gráfico. Más o menos de 0 a 500, ¿no? Entonces, vamos a crear aquí un X que sea de 0. Una secuencia de 0 a 500 de 1 en 1, ¿ya? Y vamos a hacer una predicción que va a ser un predict con la regresión, un data frame donde la concentración será igual a X y el tipo de predicción aquí será la probabilidad. Entonces, esto es como luce el pred. Y ahora hacemos un matlines de X, pred. Eso le va a agregar al gráfico. La ventaja de matplot, matlines es que automáticamente le pone el color y hace que coincida, ¿no? Entonces note que para el 3, para los vivos, se ajusta bastante bien al principio, aquí no tanto. Para los muertos, que es la línea negra, la 1, aquí como que el ajuste está por debajo y aquí como que está por encima, ¿verdad? Y para los malformación, aquí también están por debajo y aquí hay un 2 por encima, ¿no? Entonces ese sería el ajuste de ese modelo. Ahora, si usted se fija aquí en la ayuda, Logistic es el default, pero no es el único. Usted pudiera tener otros modelos que a lo mejor se ajusten mejor. Cuando vimos el summary, de reg, la desvianza era 1640. Recuerde que desvianza, entre más grande, quiere decir que eh, me alejo, más del ajuste perfecto, ¿no? O del modelo saturado. Entonces, vamos a intentar otros modelos. Podemos intentar. Vamos a intentar reg 2, que sea aquí con el método probit. Y vamos a intentar loglog, clog y cauchy. Tac, tac, tac. Entonces, reg 3, reg 3, reg 4.
¿verdad? Rec 4, rec 5, rec 5. Entonces el 3 va a ser por el método de log, log. El 4 va a ser por clog y el 5 va a ser por cowcheat. Aquí en la ayuda me parece que indica, ¿no? The log complementary, por ejemplo, es cuando f inversa de p es menos log de p. En el logístico, f inversa de p es logaritmo de p sobre 1 menos p, pues, ¿no? Pero este es el complementary log, ¿verdad? Y hay otras ayudas donde pueden ver esto, ¿no? Probit y cowcheat es usando las acumuladas de la probit y cowcheat. Muy bien, vamos a hacer estos. Rec 2, rec 3, rec 4, rec 5. Ve, rec 5 ni siquiera lo pude hacer. Pero viendo todos estos, vamos a ponerlos juntos. Ya ustedes quizás se dio cuenta cuál era el más bajito, ¿no? Vamos a poner aquí rec 2, rec 3, rec 4, rec 5. Bueno, rec 5 no se hizo, pero el que mejor se ajustó fue rec 4. ¿Y rec 4 cuál fue? Complementary log log. Ahí obtengo mejor ajuste. Entonces pudiéramos intentar volver a hacer el gráfico. Pero esta vez vamos a usar rec 4, que tuvo mejor ajuste. Note que, bueno, sí se acerca un poco más, ¿no? Quizás si lo comparamos con el otro ajuste de hace un rato, es diferente, ¿sí ves? Aquí la roja, por ejemplo, se acercó un poquito más a los rojos, aunque se alejó del último, ¿no? Y el negro también se acercó un poquito más. Entonces se ajustó un poco mejor. No es un ajuste perfecto, pero se ajusta un poquito mejor. Y eso me permitiría a mí quizás tratar de ver en dónde puedo yo o predecir, ¿no? Cuántos serán las muertes para distintos ajustes. Otro posible, otra posible cosa que yo haría aquí también es la siguiente. Ya con esto terminamos. Vamos a hacer aquí rec 6, 6, no, 7, 8, 9. No, este va a ser 7, 8, 9 y 10. Porque el rec 6 que voy a hacer, lo voy a hacer con el método default que es logistic. ¿Cuál es el cambio entonces que voy a hacer aparte de nombres? 7, 8, 9 y 10. El cambio es, si ustedes se fijaron en concentración, las concentraciones que hemos considerado, va de 0 a 62.5, a 125 que es el doble, a 250 que es el doble, a 500 que es el doble. Entonces estamos haciendo, por así decirlo, un ajuste en una escala eh, exponencial. El crecimiento de concentración es exponencial. Entonces, cuando eso ocurre, cuando, por ejemplo, aquí voy duplicando, 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 es un crecimiento exponencial, es posible que a veces se mejore el modelo si es que le calculo el logaritmo, ¿no? Entonces, lo único malo es que el logaritmo de 0 es 1. Entonces, yo voy a crear aquí una función antes de esto. Una función que va a tomar un valor a y va a devolver lo siguiente. La respuesta va a ser igual a a. Y luego la respuesta donde a es mayor que 0, le vamos a asignar el logaritmo de a. Entonces, ¿qué es lo que esta función hace? Como usted le aplica a, vamos a poner a transformar, tran. Si usted le aplica tran a concentración, me olvidé poner aquí, devuelva la respuesta.
creo yo. A, logaritmo de A, donde A es mayor que cero. Ya. De hecho, aquí pondré un I, A mayor que cero, cosa que no tengo que hacer comparaciones a cada rato, sino que en ambos casos pondré I. Muy bien, entonces usted le aplica este tran a la variable de concentración. El cero lo deja como cero, pero los otros le calculó el logaritmo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner tran, ¿ya? Y este lo vamos a copiar acá. Es posible que se mejore el ajuste, ¿no? No lo sé. Pero vamos a ver si se mejora. ¿Ya? Entonces, rec 6. Peor. 1790. No, ninguno dio mejor, ¿no? A veces funciona, a veces no. Igual nos podemos quedar ahí como está, ¿no? Con el rec 4, que parece que es el mejor, ¿verdad? Y con rec 4 yo ya puedo responder cosas como, ok, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo va a ser la predicción con rec 4 cuando, por ejemplo, la concentración es igual a 300? Si usted le pone así nomás, sale que va a ser normal. O en otras palabras, normal es el que tiene la probabilidad más alta. Si usted le pone type igual prop, entonces ahí le sale, ¿no? Hay un 58.9% de la probabilidad se concentra en normal, pero también un 24.8%, bastante importante, de que pueda haber malformación, un 16% de que pueda morir, ¿no? Tampoco son bajas las probabilidades aquí en 300. Sí, la más alta es la de normal, pero tampoco es que es tan más alta, ¿no? Entonces ahí podemos ver esos ajustes del modelo. ¿Ya? Eso es. Excelente. Entonces chicos, ya saben la regresión eh, logística ordinal. La próxima semana en el aula les responderé cualquier pregunta que tengan. ¿Ok? Por ahora es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos.